Buenas tardes, mi nombre es Marla Catalina Martínez Morales y mi compañero es Brian Esteban Uribe Llano. El día de hoy le vamos a hablar y vamos a tratar sobre un tema que son las consideraciones éticas en el uso y la manipulación de los microorganismos. Bueno, entonces, para empezar a tratar el tema, vamos a hablar prácticamente las implicaciones de la manipulación de los microorganismos desde un manejo y uso responsable de la bioseguridad, de manera que este manejo responsable nos va a garantizar la protección personal y medioambiental. Entonces, como sabemos, la bacteriología y el laboratorio clínico estudia el diagnóstico de las enfermedades por medio del aislamiento e identificación de diversos microorganismos. Esto hace que, por ello, pues es de suma importancia que el ser humano a través del tiempo desarrolló nuevos métodos para que le permitieran identificar de manera más específica, rápida, eficaz, la enfermedad o su causante y así brindar un tratamiento más rápido a los pacientes. Por ello, los métodos clásicos que se utilizaban van quedando atrás y se han estado sustituyendo por métodos como ensayos inmunológicos y genéticos. Esto hace plantear preguntas como si vamos a usar con criterio y prudencia la tecnología para mejorar la condición humana. Hace que este tipo de preguntas empiecen a surgir. Por ello, también todo proceso que implique la manipulación de un organismo vivo tiene implicaciones éticas, en especial los microorganismos que pueden ser patógenos y altamente infectivos. Esto debe estar primero que todo sujeto a lo que llamamos la bioética. Pero los microorganismos no son el único factor de riesgo en un laboratorio. También puede ser que el personal haga un mal uso de las normas de bioseguridad y de manera que esto puede causar una grave afección contra el personal del laboratorio como el mismo medio ambiente e incluso a la sociedad. Otro dilema bioético que se plantea más allá de este mismo avance es que se tenga acceso a estos mismos avances, a estas mismas innovaciones, ya que en muchos países, en especial los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, enfrentan conflictos bioéticos como a quién se le debe brindar primero la atención médica y un rápido tratamiento. En este caso es desde los laboratorios, a quién primero se le debe procesar sus muestras para hacer un diagnóstico temprano. Bueno, yo aquí les voy a hablar una parte del contexto histórico. Sabemos que antes no se conocía lo que era una bacteria. Ahora ya sabemos que las bacterias se formaron hace aproximadamente 4.000 millones de años, pero la primera persona que logró visualizar estas fue Anthony van Leeuwenhoek, que él vio unas estructuras y a estas estructuras las denominó animáculos. Esto pasó pues en 1676. Ya en el siglo XIX, personas como Louis Pasteur y Robert Koch hicieron grandes aportaciones. Ellos definieron lo que sería la microbiología y demostraron como que tenía una aplicación médica. Ellos hicieron refutaciones y muchas aportaciones. Bueno, ya después, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, la tecnología empezó a avanzar mucho. Y esto pues ayudó sobre todo a la ciencia para hacerla más efectiva. Y claro, la microbiología se vio beneficiada de esto, entonces empezó a crecer mucho tanto el conocimiento en microbiología como el científico en general. Bueno, entonces un tema importante tratar aquí para entender el siguiente es definir qué es la bioseguridad. Recordemos que la bioseguridad es un conjunto de normas preventivas que se usan con el fin de proteger al personal y al ambiente en general frente a los diversos patógenos y microorganismos que se traten en el laboratorio. Las normas de bioseguridad, como lineamientos de la bioética, ¿qué quiere decir esto?
La bioética establece normas y procedimientos que deben guiar el comportamiento del investigador. Y entre esas normas está la bioseguridad, para la utilización segura de los organismos modificados genéticamente, así también como otros agentes microbiológicos peligrosos. Estos lineamientos se deben establecer tanto en el laboratorio como fuera de este. Por ello es de suma importancia que el investigador y todo el personal del laboratorio para realizar investigaciones que involucren microorganismos deben obtener primero los permisos que se requieren legalmente, y lo más importante de todo es tener como esa conciencia de la responsabilidad que tiene encima frente a su manejo. Porque, como sabemos, en los actos que tenga el personal del laboratorio pueden implicar tanto beneficios como grandes riesgos de exposición a patógenos, tanto para la sociedad y el mismo ecosistema. Por eso nos indica que desde una buena conducta se puede salvar y proteger muchas vidas. Incluso poner en práctica todos los valores bioéticos individuales pueden actuar como un soporte para hacer como un hábito las normas de seguridad. El siguiente conflicto que se planteaba anteriormente son los avances tecnológicos y su acceso. Entonces, como sabemos, los problemas éticos de carácter científico se presentan continuamente en la práctica médica, y especialmente los relacionados con los adelantos científicos de la microbiología de carácter diagnóstico. Pues un problema que se presenta ahí es el alto costo de esos recursos, que obliga a utilizarlos de manera selectiva, y es entonces cuando surge el conflicto ético de quiénes deben beneficiarse de ellos y quiénes no. Una de las estrategias que plantearon fue hacer como una interrelación entre los microbiólogos y el médico, ya que muchas veces la escasa coordinación y la ausencia de una política clara a menudo como que limitan la eficiencia y la eficacia del diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Entonces, esto trae como consecuencia que se desperdician muchos recursos que pudieron pues ser utilizados en otros pacientes. Entonces, se establece por eso que debe existir una clara necesidad entre la cooperación y la colaboración estrecha entre los laboratorios y los programas de salud, para así evitar que se presenten este tipo de conflictos y ahorrar recursos. Ahora miremos como aspectos un poquito legales de la bioética. Igual ya sabemos que desde hace años el conocimiento científico ha adquirido como mucho poder, gracias a pues que tuvo un crecimiento exponencial. Y con este crecimiento también trajo algunos problemas que se plantearon. Por ejemplo, el de usaremos con criterio y prudencia la tecnología para mejorar la condición humana. Para dar respuesta a esto, pues se han planteado legislaciones y regulaciones como para quitar poder para que no se vean afectados los derechos. Entonces es ahí donde entra la bioética normativa. Específicamente en Colombia se rigen bajo varios principios: los de seguridad, gestión integral, prevención y comunicación de riesgo. Entonces hay un decreto que es el decreto 351 de 2014, y podemos decir que este decreto va en pro de la bioética, porque este decreto tiene como objetivo reglamentar ambiental y sanitariamente la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud. Este pues nos da una clasificación de los residuos que se manipulan a nivel intrahospitalario, y nos define como las obligaciones que tiene cada uno de los agentes implicados para el correcto tratamiento de estos desechos. Eh, por ejemplo, cuáles son los deberes de un transportador de residuos, de un generador de residuos, como es un hospital. Entonces, todas estas gestiones, todas estas regulaciones son necesarias para que haya un correcto uso de estos desechos, porque pueden ser potencialmente peligrosos.
Entonces, también además se han ido formulando diversas estrategias y entes. Por ejemplo, el de la ruta de la salud es uno importante. En- Estas estrategias que tienen como una base bioética porque ayudan a a prevenir riesgos biológicos, ambientales. Por ejemplo, también se han generado y determinado la realización de actividades potencialmente riesgosas para la diversidad biológica y para los ecosistemas. Para esto, cada actividad que tenga como este riesgo ambiental o biológico debe tener un plan de contingencia para poder ser realizado. Entonces, de esta manera, garantizar un poquito como esta seguridad ambiental. Y ya pues en caso de que ocurra un accidente que cause algún daño al medio ambiente o a su diversidad, se debe poner en marcha inmediatamente los planes correspondientes para ayudar como a controlar o a mitigar todos estos daños que puedan ser generados al medio ambiente. Ya también a nivel clínico se pueden generar y utilizar muchos residuos químicos, muchos reactivos químicos. Muchos de estos pues son peligrosos, tanto su manejo o ya cuando son desechados. Entonces, todo esto ya también viene regulado en el mismo decreto, que dice que un residuo peligroso es todo aquel que tenga características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o la que más nos compete, infecciosas. Entonces, todo esto puede ocasionar riesgos o efectos no deseados, directa o indirectamente, a la salud humana o al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, uno de estos lineamientos de seguir es el del manejo de los residuos a nivel del laboratorio. Por ejemplo, seguir las normas de bioseguridad. Esto ya entra como en la parte de los consejos que se dan. Seguir todas estas normas de bioseguridad. Por ejemplo, siguiendo con el lineamiento de los reactivos químicos, no tirar los desagüe por el desagüe, reactivos químicos, porque estos pueden llegar a parar tanto a ríos, océanos o lagos. Entonces, para evitar que esto ocurra, seguir la bioseguridad, por ejemplo, inactivarlo o implementar estas técnicas que ya vienen estipuladas para su correcta eliminación. Bueno, y ya como recomendaciones finales, es importante que así como se realizan investigaciones para dar con nuevas maneras de dar un diagnóstico o para generar nuevos métodos, también es importante hacer investigaciones que vayan en pro de la prevención y todo esto que nos ayude a controlar más eficientemente todos estos posibles riesgos. Ya como profesionales de la salud es importante velar por la descontaminación de este material usado y por la inactivación de todo el material biológico que usemos. También es importante que nosotros como estudiantes y como futuros bacteriólogos pues hagamos un hábito todas estas normas establecidas para el registro, recepción, desplazamiento y eliminación de todos estos materiales que son infecciosos y que pueden llegar a ser muy peligrosos.